Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al programa La Palabra del Pastor en esta 20ª semana del tiempo ordinario. En este domingo que corresponde al día 14 de agosto, tenemos las lecturas continuadas, sobre todo la del Evangelio de San Lucas, y que han sido escogidas para este texto evangélico la primera lectura del profeta Jeremías, y luego continuamos recordando las enseñanzas del autor de los Hechos de los Hebreos. Vamos a empezar por la primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días los príncipes dijeron al rey: muera ese Jeremías, porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: lo dejo en sus manos, pues el rey no puede oponerse a los deseos de ustedes. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo arrojaron en el pozo del príncipe Malquías, ubicado en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el pozo no había agua sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebed-Melech salió del palacio y habló al rey: mi rey, señor, esos hombres han tratado muy mal al profeta Jeremías, arrojándolo al pozo, donde morirá de hambre, porque no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech el cusita: toma 3 hombres a tu mando y saquen al profeta Jeremías del pozo antes que muera. Palabra de Dios. Bien, vamos a ubicarnos en un sentido histórico la lectura que se ha proclamado. Jeremías es conocido como uno de los profetas mayores, juntamente con Daniel, con Isaías y con Ezequiel. Luego tenemos 12 profetas menores, porque sus libros son más cortos. En cambio, de estos 4 son muchos capítulos. Jeremías vivió 600 años aproximadamente antes de Cristo. Y hacia los 17 años, Dios le llamó al profetismo. Yahvé Dios le hizo ver que tenía que hablar de parte suya. Y aquí hay una secuencia de reyes, desde el piadoso Josías, el rey Josías, hasta otros reyes que instaron o concedieron que el pueblo cayera en la idolatría. Entonces, Jeremías se sitúa en un contexto político e histórico muy difícil. Jeremías tiene que hablar de parte de Yahvé Dios palabras fuertes, verdaderas e hirientes, que el pueblo no quiere escuchar, porque el pueblo está adormecido, vive ese principio que tantas veces hemos dicho: pan y circo. Unas autoridades que conceden al pueblo no valores, sino para saciar el hambre, para tenerlos en diversiones como narcotizados, alejándolo de Dios. No nos olvidemos que en el pueblo de Israel el rey era el pastor
que gobernaba las ovejas del pueblo de Israel de parte de Yahvé Dios. Por lo tanto, había un significado de que todo rey era ungido por Yahvé. Por lo tanto, el profeta se encargaba de orientarlo, tenía una función orientativa. Yahvé hablaba al profeta y el profeta le decía al rey: Yahvé me manda a decir esto, te quiere decir esto y esto. Entonces, Jeremías es un profeta que también es llamado el profeta de las lamentaciones, porque tiene que hablar lamentos, amenazas, si es que el pueblo no se convierte. Y inclusive predice que si el pueblo sigue en la idolatría, será llevado al destierro a Babilonia, en el tiempo del rey Nabucodonosor. Jeremías es acusado de espía del rey de Siria. Jeremías es considerado un mal hombre que no está a favor del rey y intentan matarlo los príncipes y los reyes, intentan desaparecerlo. Por eso la página que nosotros hemos escuchado precisamente trata de esta denuncia que los príncipes hacen contra Jeremías. Muera Jeremías, porque está desmoralizando los soldados que quedan en la ciudad y en el pueblo. Ya Nabucodonosor había ya asediado el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén. Llevaban meses sitiados y no tenían agua ni pan. Y Jeremías les decía que dejaran, que no se opusieran a la voluntad de Dios. En cambio, ellos quisieron hacer pactos con otros pueblos para que les ayudaran a vencer al rey. El rey los extermina, hay una matanza tremenda y solamente deja el rey Nabucodonosor, deja a la clase más pobre para que sirva en los trabajos. Y el rey Sedequías y los príncipes son asesinados, las mujeres violadas, y hay una gran desgracia. Esta lectura ha sido elegida a propósito, porque precisamente nos abre el camino hacia el Evangelio. Aquí lo que se destaca es la actitud coherente de un profeta que tiene que hablar palabras que incomodan a oídos que se han aburguesado. Es el aburguesamiento del pueblo de Israel que ha caído en esa especie de deshonra hacia su Dios. Y aquí precisamente en el texto del Evangelio, que como ustedes saben seguimos considerando el tercer Evangelio, dice de la siguiente manera: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo he venido a prender fuego sobre la tierra, y ojalá estuviera ya ardiendo, y tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz en la tierra? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Bien, este pasaje, que de suyo debemos admitir que es un poco difícil de explicar, porque nos caemos en esa perplejidad, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo si Jesús es bueno, es Dios, ha venido a decir que nos amemos unos a otros,
que el mandamiento principal de la ley es el amor a Dios y al prójimo. ¿Y por qué dice esto? ¿Qué quiere decir estas palabras? Pues muy bien, el texto tiene que ser comprendido dentro del contexto. Un texto por sí solo no se explica. Tenemos que saber qué es lo que dijo antes y qué es lo que continúa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho antes el Señor? En primer lugar, estamos ya en los últimos versículos del capítulo 12. El capítulo 12 lo hemos estado nosotros considerando los domingos anteriores. Y todo sucedió con el motivo, precisamente, ¿se acuerdan?, de que un hombre le pidió a Jesús que le ayudara a que su hermano repartiera la herencia. El Señor, a partir de allí, estando con una multitud de personas, empieza a desarrollar una catequesis acerca del valor de los bienes materiales, sobre la confianza en Dios, la providencia divina, sobre el no poner nuestro corazón de manera idolátrica, porque es una idolatría adorar los bienes materiales, el dinero, etcétera. Y luego, precisamente, la vigilancia, que era la semana pasada, estar vigilantes, porque no sabemos ni el día ni la hora. Entonces, toda esta enseñanza a lo largo del capítulo 12, que lo ha dejado consignado San Lucas, es pues un magisterio de Cristo acerca de poner nuestro corazón en primer lugar en Dios. Es decir, es volver de nuevo al mandato mayor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Aquí este mandamiento del Antiguo Testamento es enriquecido por Cristo cuando Él dice que precisamente ese amor a Dios está o se concreta en la radicalidad del discípulo a seguir a Cristo. Si en el Antiguo Testamento los profetas habían anunciado una lealtad a Yahvé Dios, a Dios Padre, a la primera persona, en el Nuevo Testamento hay, porque Cristo es la plenitud de la revelación, hay una comprensión mayor, con mayor riqueza hacia el mandamiento del Antiguo Testamento. Él mismo lo va a decir, Cristo: quien me ve a mí, ve al Padre, y quien me sigue a mí, sigue al Padre. O sea, hay una unidad, el misterio trinitario, ciertamente. Pero aquí el Señor les está diciendo a ellos, a aquellos que tiene delante de Él, les está diciendo que esa radicalidad al seguimiento, porque Él no es un rabí, no es un maestro cualquiera, no es de la escuela de Gamaliel o de Gilel en el tiempo de Jesús. Él es el enviado, Él es el Mesías. Y por lo tanto al Mesías, al enviado, al Hijo de Dios, se le sigue de manera distinta. Sin ambajes, sin medias tintas, con una radicalidad que precisamente el Señor la plantea de esta forma, que quizá ahora se entiende mejor. Yo he venido a prender fuego sobre la tierra, y ojalá estuviera ardiendo. ¿De qué fuego se trata? ¿Este fuego qué es? Claro, es una comparación que el Señor hace. El fuego, cuando en los campos quieren quemar la mala hierba, se prende, controlado obviamente, un fuego, se prende el fuego para quemar la mala hierba, porque si no la mala hierba se va extendiendo y pasa a los sembrados, y entonces es un peligro para el agricultor. El fuego sirve también de señal, y en las noches se prenden fogatas, ahora ya en la luz eléctrica, antes a través de grandes hornos o grandes fogatas o piras que señalaban los caminos, que señalaban las ciudades, etcétera, etcétera. Era una referencia
una orientación. El fuego también servía para alejar el frío, para calentarse de un invierno crudo. Entonces fíjense cómo el Señor, utilizando el fuego en sus distintas propiedades, dice que Él ha venido a prender fuego a este mundo. Pues no es un fuego destructor, sino es un fuego que depura. Es un fuego que hace que la persona se le quite las escorias, como precisamente pasa los metales por el fuego para depurarlo y para que esté más puro. Pues el Señor, utilizando esta comparación, dice: yo he venido a prender fuego sobre esta tierra, el fuego del amor de Dios, porque es una tierra, es un mundo que languidece, que va muriendo poco a poco, que es un pueblo salvando las distancias, como el mismo pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías, que se ha ido a los ídolos, que quiere compaginar la idolatría con Dios. Y el Señor llama a la pureza, llama a la coherencia de vida. Desde ahí, desde esta radicalidad a seguirle, es decir, no te olvides, querido hermano, que tú y yo y todos los bautizados somos discípulos y misioneros de Cristo. Como decía Aparecida, para que nuestros pueblos en Él, en Cristo, tengan vida. No para que manipulemos a Cristo al servicio de nosotros, para que nosotros nos empernemos en este mundo. Como tantas veces me habrás escuchado, que una fe en la que uno plantea: Señor, te rezo para que me cures, Señor, te rezo para que gane yo la lotería, Señor, te rezo para que me des más dinero, Señor, te rezo para que mi puesto esté mejor, Señor, te rezo para que la SUNAT no me ponga esta multa, Señor, te rezo para que el contrabando me vaya bien, Señor, te rezo, Señor, te rezo. ¿Te rezo para qué? Te rezo porque te manipulo. Te rezo porque he encontrado en ti una manera de poder yo tener mis ídolos. El fuego viene aquí. Ese fuego que ha venido a traer Cristo me hace depurar, purificar mis intenciones. ¿Por qué estamos tan convencidos, queridos hermanos, que acercarnos a Dios de esta manera nos va a hacer felices? ¿Por qué pensamos que la relación con Dios tiene que ser aquello que dice: dame, dame, que yo no te doy nada? ¿Por qué tenemos que pensar que mi relación con Dios es: tú eres poderoso, a mí me han dicho que tú eres Dios, que todo lo puedes, que todo lo sabes, por lo tanto tienes que darme esto y esto? Y sacamos una lista de pedidos. Quiero que mi hija se vaya a Roma, quiero que mi hijo concurse, quiero que esto, quiero. ¿Y qué pasaría si cambiamos, invertimos la relación y Jesús empezara a decirnos: oh Dios, yo quiero que tú? Y uno dice: no me pidas más. Yo soy cristiano, pero no soy fanático. Yo sí creo en ti, creo en el Señor de los Milagros, me voy al Señor de Locumba, hasta me voy a Copacabana. Pero ¿cuántos se van a Copacabana, a un estado en la fiesta de Copacabana, y luego se han dado una borrachera de Padre Señor mío? ¿Será eso el cristianismo? Entonces el Señor dice que no. El Señor dice: esto no es seguirme a mí. Por eso, seguirme a mí es distinto. Tengo que pasar por un bautismo. Y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Cuál es el bautismo que Jesús hacía referencia con respecto a él? El bautismo de la cruz. Se va a sumergir en el dolor para salvarnos a nosotros. Por eso dice: ¿piensan ustedes que yo he venido a traer paz a la tierra? ¿Pero qué paz? ¿De qué paz está hablando? La paz de los cementerios, la paz de las almas adormecidas por el pecado.
Esa paz no ha venido a traernos Cristo. Cristo no ha venido para que nosotros sigamos viviendo en el pecado. Cristo no ha venido para que nosotros, diciendo que somos cristianos, vivamos como paganos. Cristo no ha venido para que yo tenga una doble moral, una doble mentalidad, una doble norma. No somos cristianos por hora, no somos cristianos por horarios. No somos cristianos por días, no somos cristianos por circunstancia. A eso se refiere. Ya ven cómo se va esclareciendo la palabra de Dios, va como teniendo un sentido mucho más profundo. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz? Esa paz de los muertos, esa paz de la conveniencia, esa paz aburguesada. Dice, no, yo no he venido a traer esa paz, sino división. Es decir, exige una postura radical. En adelante, una familia de 5 estará dividida. ¿Por qué va a estar dividida una familia? ¿Porque Cristo la va a dividir? No, porque todos somos libres. Y a veces en un hogar, unos piensan con respecto a la fe, teniendo todos la misma fe, el mismo regalo del bautismo, unos consideran que son agnósticos. ¿Cuántas veces ha sucedido? La mamá va a misa, los niños pequeños van a misa, el papá se queda en la casa y dice, no, anda tú por mí. Es como si uno dijera, oye, fulanito, come por mí, ¿ya? Come por mí, báñate por mí, come por mí, trabaja por mí, anda al médico por mí, que te cure, que me cure el médico por ti. Ya a ti te va a curar y a mí me cura. Eso es una bobada, ¿verdad? Pero resulta que la mamá empieza a ser incómoda la mamá. El hijo ya creció, ya está en la adolescencia en los hijos, la niña ya tiene su amiguito, el muchachito tiene su enamorada. Ellos ya quieren tener mayor independencia. La mamá dice, vamos a misa. No voy a misa. No me gusta, no quiero, no me puedes obligar, soy libre. Y el esposo le dice, ¿por qué obligas? Déjalos. No le obligues, déjalos. Volvemos a leer la palabra de Dios. En adelante una familia de 5 estará dividida. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. El hijo que a mitad de carrera o terminando la secundaria descubre su vocación al sacerdocio. Le dice al papá y el papá dice, ¿qué? ¿Tú vas a ser sacerdote? ¿Con qué derecho? ¿A quién has pedido permiso? Le dice el papá. Tú no puedes ser sacerdote. Además, mira cómo están los sacerdotes ahora. ¿Tú vas a ser sacerdote? No, flojo, sinvergüenza. Mira cómo viven los curas. Ponte a trabajar. Tienes que ayudarme. Tienes que estudiar. Vuelvo a leer. En adelante una familia de 5 estará dividida. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La hija que ha quedado embarazada por una relación prematrimonial que nunca debió empezar y está en el 4º ciclo de universidad, y la madre, lo mejor que le puede ocurrir a la mamá para que su padre no se entere, porque si no le va a dar un disgusto enorme, le incita para que aborte. Y la chica no quiere abortar, en su gran mayoría, pero le obliga. Entonces, ahora entendemos lo que dice Cristo, ¿verdad? Es en respecto a Él, no en respecto a las relaciones internas. No es que el Señor ha dicho que yo voy a hacer que te odie tu esposo, tu suegra. No. Es en relación a Él. Es en relación que hay una postura
que a veces no la entienden ni la comprenden los demás. Entonces la mamá solamente su horizonte es que su hija termine la carrera. No importa si va a abortar 3, 4 veces. Lo que ella quiere es solamente que le traiga el cartón. ¿No están divididos por la causa de Cristo? La mamá llegó solamente hasta ahí, a hacer que la hija o el hijo llegara a confirmarse. No importa cómo llegó a confirmarse, de qué manera, si hizo una buena preparación o mala preparación. Se confirmó con sus compañeros del colegio, de Cristo Rey, de Santana, el Corazón de María, de donde sea. Ya está. De eso se trata. Se trata de algo social. Lo demás. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Eso sí que saca chispas, ¿verdad? Porque parecería que desde el Evangelio del Señor sí está fomentando la incomprensión congénita, no es congénita, entre la nuera y la suegra. Pero lo mismo es, lo mismo. Oye, ya tienes muchos hijos, ¿por qué no te ligas? La suegra. Entonces, queridos hermanos, yo he venido a prender fuego sobre la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Ojalá que entendiéramos quiénes somos. O si no, necesitamos más Jeremías. Pero los Jeremías, profetas, los hemos matado también nosotros. Y el mundo se ha encargado de matar a los Jeremías. Lo que ha pasado hace poco con el cardenal que se le ha malinterpretado las palabras que dijo en un programa radial y a nivel nacional. Porque precisamente, horror, se han desgarrado las vestiduras, se ha hecho una carnicería terrible. Los profetas incomodan, sí es verdad, es cierto. Los profetas pueden incomodar muchísimo. Y son como estigmatizados como fundamentalistas, integralistas, conservaduristas y todo lo que termina en istas. Porque queremos una cosa distinta. Queremos vivir de otra manera. Sí, con la idea de Dios, pero con una idea de Dios como la que yo decía al comienzo. Que me sirva para mis fines, que sea un Dios bonito, un Dios que me saque de mis problemas, para que mi papá no sepa esto. Y hasta que pensamos que Dios tiene que mentir, que tiene que hacer cosas a nuestro favor. Y si no, pues me voy, ya no soy cristiano, soy ateo, pues ya está, ya está. Me pongo a jugar Pokémon mañana, tarde y noche, ya está, me resulta más fácil. Queridos hermanos, la palabra de Dios ha llegado con su radicalidad que siempre la tiene. No es que yo le haya cargado las tintas. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que viene de parte de un Dios que nos ama, pero también un Dios exigente. ¿Con qué Dios te quieres quedar tú? ¿Con el Dios de esos estereotipos, de esas imágenes hechas, o con el Dios de la Sagrada Escritura? Pues el Dios de la Sagrada Escritura es exigente, pero te da libertad. Vamos a pedirle al Señor que, ya que ha llegado la palabra, su palabra a nosotros, nos permita también a nosotros ser profetas, y profetas auténticos. No profetas de mentiras, no profetas anunciando cosas lindas, bonitas, que solamente les gusta escuchar a otros. Si a veces tenemos que incomodar y no nos gusta que ni incomodar ni que nos incomode. Pidámosle pues al Señor
la gracia y la fortaleza para ser cristianos coherentes. Y ahora les doy la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pídame al Señor que nos siga ayudando y les invito a rezar un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Amén. Que Santa María, nuestra Madre, refugio de los pecadores, siempre nos acompañe. Hasta la próxima. Pater noster, pies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.